Hola, soy tu futuro financiero y veremos mejores formas de invertir. Inversión en bienes raíces. Las inversiones en bienes raíces son aquellas que involucran la compra, el alquiler o la renovación de propiedades inmobiliarias con el objetivo de obtener una rentabilidad a largo plazo. Algunos ejemplos de inversiones en bienes raíces incluyen la compra de una casa para alquilarla, la adquisición de un edificio comercial o la renovación de una propiedad para venderla a un precio mayor. Una de las principales ventajas de las inversiones en bienes raíces es que pueden proporcionar una rentabilidad a largo plazo. A diferencia de otras inversiones, como las acciones o los bonos, que pueden tener altibajos en el corto plazo, las inversiones en bienes raíces suelen aumentar su valor a lo largo del tiempo debido a la inflación y a la escasez de terrenos disponibles. Otra ventaja de las inversiones en bienes raíces es que pueden proporcionar una fuente de ingresos pasivos. Al alquilar una propiedad, por ejemplo, puedes recibir un flujo constante de ingresos sin tener que hacer mucho esfuerzo. Además, las inversiones en bienes raíces suelen tener una tasa de impuestos más baja que otras formas de ingresos, lo que puede aumentar tu rentabilidad final. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las inversiones en bienes raíces pueden ser muy costosas. Las inversiones en bienes raíces son aquellas que involucran la compra, el alquiler o la renovación de propiedades inmobiliarias con el objetivo de obtener una rentabilidad a largo plazo. Algunos ejemplos de inversiones en bienes raíces incluyen la compra de una casa para alquilarla, la adquisición de un edificio comercial o la renovación de una propiedad para venderla a un precio mayor. Una de las principales ventajas de las inversiones en bienes raíces es que pueden proporcionar una rentabilidad a largo plazo. A diferencia de otras inversiones, como las acciones o los bonos, que pueden tener altibajos en el corto plazo, las inversiones en bienes raíces suelen aumentar su valor a lo largo del tiempo debido a la inflación y a la escasez de terrenos disponibles. Otra ventaja de las inversiones en bienes raíces es que pueden proporcionar una fuente de ingresos pasivos. Al alquilar una propiedad, por ejemplo, puedes recibir un flujo constante de ingresos sin tener que hacer mucho esfuerzo. Además, las inversiones en bienes raíces suelen tener una tasa de impuestos más baja que otras formas de ingresos, lo que puede aumentar tu rentabilidad final. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las inversiones en bienes raíces pueden ser muy costosas y requieren una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para gestionarlas. Además, hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario puede ser muy volátil y que los precios de las propiedades pueden subir y bajar de manera rápida. Por lo tanto, es importante hacer una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión en bienes raíces. Otros factores a considerar al invertir en bienes raíces incluyen la ubicación de la propiedad, la calidad del edificio y el estado del mercado inmobiliario en la zona. Además, es importante tener en cuenta que la inversión en bienes raíces puede requerir una gran cantidad de capital inicial, por lo que puede ser necesario recurrir a préstamos o a inversiones conjuntas con otros inversores. En resumen, las inversiones en bienes raíces pueden ser una buena opción para aquellos inversores que buscan una rentabilidad a largo plazo y una fuente de ingresos pasivos. Sin embargo, es importante si requieren una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para gestionarlas. Además, hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario puede ser muy volátil y que los precios de las propiedades pueden subir y bajar de manera rápida. Por lo tanto, es importante hacer una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión en bienes raíces. Otros factores a considerar al invertir en bienes raíces incluyen la ubicación de la propiedad, la calidad del edificio y el estado del mercado inmobiliario en la zona. Además, es importante tener en cuenta que la inversión en bienes raíces puede requerir una gran cantidad de capital inicial, por lo que puede ser necesario recurrir a préstamos o a inversiones conjuntas con otros inversores. En resumen, las inversiones en bienes raíces pueden ser una buena opción para aquellos inversores que buscan una rentabilidad a largo plazo y una fuente de ingresos pasivos. Sin embargo, es importante. Inversión en acciones. Las inversiones en acciones son una forma de inversión en la que un individuo compra una parte de una empresa a través de la compra de acciones. Al comprar acciones de una empresa, el inversor se convierte en accionista de esa empresa y tiene derecho a participar en las decisiones
corporativas y a recibir una parte de los beneficios de la empresa en forma de dividendos. Las acciones se negocian en bolsas de valores, donde los inversores pueden comprar y vender acciones de empresas que cotizan en bolsa. El precio de una acción se determina por la oferta y la demanda en el mercado y puede variar significativamente a lo largo del tiempo. Las inversiones en acciones son consideradas una forma de inversión a largo plazo y pueden ser una forma efectiva de generar ingresos a través de los dividendos y de la valorización del precio de las acciones. Sin embargo, también conllevan un mayor riesgo que otros tipos de inversión, ya que el precio de las acciones puede fluctuar significativamente y no hay garantías de que el precio de las acciones aumentará en el futuro. Existen diferentes tipos de acciones, como las acciones comunes y las acciones preferentes. Las acciones comunes son las más comunes y dan a los accionistas derecho a voto en las decisiones corporativas y a recibir una parte de los beneficios de la empresa en forma de dividendos. Las acciones preferentes, por otro lado, no dan derecho a voto, pero los accionistas tienen derecho a recibir una tasa fija de interés y a recibir sus inversiones antes que los accionistas comunes en caso de liquidez de la empresa. Existen también diferentes tipos de estrategias de inversión en acciones, como la inversión en el índice bursátil, la inversión en acciones individuales y la inversión en fondos mutuos o ETFs que invierten en una variedad de acciones. Cada estrategia tiene sus propios riesgos y recompensas y es importante que los inversores comprendan los diferentes tipos de inversiones disponibles y sus características antes de tomar una decisión de inversión. Además, es importante tener en cuenta que las inversiones en acciones pueden estar sujetas a impuestos, como el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ganancias de capital. Es importante que los inversores comprendan cómo estos impuestos. Inversión en bonos. La inversión en bonos es una forma de invertir dinero en la deuda de una empresa o gobierno. Los inversores compran bonos con el fin de recibir intereses y el reembolso del principal en una fecha futura. Los bonos son una forma de financiamiento a largo plazo para las empresas y los gobiernos, y son una opción de inversión atractiva para los inversores que buscan una fuente de ingresos pasivos y una mayor seguridad en comparación con otras opciones de inversión. Hay diferentes tipos de bonos disponibles para los inversores, incluyendo bonos corporativos, bonos del gobierno y bonos municipales. Los bonos corporativos son emitidos por empresas privadas y suelen tener tasas de interés más altas que los bonos gubernamentales debido al mayor riesgo de incumplimiento. Los bonos del gobierno son emitidos por el gobierno federal, estatal o local y suelen tener tasas de interés más bajas debido a la mayor seguridad de cumplimiento. Los bonos municipales son emitidos por ciudades, condados o distritos escolares y suelen tener tasas de interés más bajas todavía debido a que están exentos de impuestos federales y, a veces, estatales. Los bonos también se pueden clasificar según su vencimiento. Los bonos a corto plazo tienen vencimientos de menos de 5 años, mientras que los bonos a largo plazo tienen vencimientos de más de 5 años. Los bonos a largo plazo suelen tener tasas de interés más altas que los bonos a corto plazo para compensar al inversor por el mayor plazo de tiempo que tendrá que esperar para recibir el reembolso del principal. Además de las tasas de interés, los bonos también se pueden clasificar según su calificación crediticia. Los bonos con calificaciones crediticias más altas suelen tener tasas de interés más bajas debido a que son considerados menos arriesgados. Las calificaciones crediticias se emiten por agencias de calificación como Standard & Poor's o Moody's y van desde AA, la calificación más alta, hasta D, la calificación más baja. Muchas gracias por ver el vídeo y suscríbete si quieres más contenido.